La vecina dice que el tercero no le comía nada, por eso fue más difícil con él. Me entrega un frasquito que contiene unos polvos terrosos, insignificantes junto con la receta de buñuelos llena de faltas de ortografía, copiada en un trozo de papel cuadriculado. Dáselos mezclados con la pescadilla de ración, apenas notará el sabor. Se santigua mientras se aleja por el rellano, arrastrando las zapatillas. Yo cierro la puerta y pongo a hervir el agua, con el frasquito de cristal latiendo en el bolsillo de mi bata. Poisson es veneno. Y ahora ven, Óscar, ¿qué nos cuentas? Poisson tiene dos acepciones. Una es veneno y la otra es pescado, en francés. Y las dos significan lo mismo, Poisson y pescado. Entonces, claro, es clarividente. Cuando yo leí este mini cuento, este microcuento, pues la receta era clara. Hacemos una pescadilla o un trozo de merluza, en este caso lo hacemos al vapor, como cuenta muy bien en el mismo microcuento, y lo difícil era en cualquiera de los casos hacer el polvo terroso, el hipotético veneno del cuento. Entonces lo tenemos aquí. ¿Cómo he conseguido hacer este polvo terroso? Y además con sabor a tierra, con sabor a humedad, no es más que polvo de setas deshidratadas y secas. Entonces ahora voy a meter la merluza a cocer al vapor. Esperamos los 3 minutos de rigor y luego lo presentamos en el plato para darle a nuestro tercer hijo, el que no me comía nada. Con lo que nos gusta ya el pescado a todos. Bueno, ya está la vaporera a punto, sale el vapor, se ha hecho perfectamente. Esto no es una tapa, es un plato entero. Una ración. Le ponemos un poco de aceite de oliva. Y la acompañamos con el polvo terroso. Y si alguien lo quiere probar, si alguien se atreve a probarlo. Dice, de niña me convertí en una asesina en serie. En cuanto mis amigas se daban la vuelta o salían del cuarto de juegos para buscar la merienda, liquidaba sus Barbies. No podía dejar de mirar sus ojos azul azafata mientras tiraba hacia arriba de la cabellera rubio platino apretando los dientes. Un golpe seco y aquella zorra eran dos cosas distintas, monstruosas, para siempre. Seres extraños las muñecas, supongo que nadie me hubiera creído. ¿Cómo explicar que era una Nancy, pasada de peso y en camisón de española de provincias, la que cada noche me susurraba apoyada en mi almohada que así era mejor para todas? Muchas gracias por la tapa, Óscar. He conocido a Chusa esta mañana cuando he venido a ver dónde iba a hacer la receta y la verdad que me ha impactado y he dicho, yo tengo que hacer una receta. Y bueno, llegando a casa pues siempre quedaba el recurso de hacer pues, un yogur con frutas rojas como las pérdidas. O las pérdidas. Pero bueno, he visto un libro pues emocionalmente fuerte, un libro potente en el plano emocional. No es un libro de, no sé, sí hay muertes y hay, pero está cargado de emoción. Y bueno, en una sobremesa más o menos rápida he diseñado un postre para ti. Muchísimas gracias, Óscar. Agradecerte. La verdad que sí, que lo que comentabas del impacto de esta mañana ha sido mutuo. He conocido a una persona muy sensible, muy creativa, un artista de la cocina. O sea, aquí esto que está lleno de artistas, te sumas, uno más. Esta mañana estábamos hablando un poco de
del plano emocional de la cocina, ¿no? Uno, pues, quien más o quien menos, recuerda los platos que desde pequeño le ha preparado su madre. Bueno, esa magdalena prusiana que se dice, que te recuerda esos platos que te transportan a la infancia, ¿no? Y también en el plano emocional, como no está lo bueno y lo malo. Descubrí una vez un producto que los monjes tibetanos utilizan, y es por ello que viven tanto tiempo. De otras cosas no comen carne roja, que son las bayas de goji, que es una especie de baya silvestre, seca, deshidratada, que en este caso, y para este postre, los he metido en agua de vida. Todo el mundo sabe que eau de vie, agua de vida, son los aguardientes para los franceses también. Yo he utilizado un aguardiente suizo en el cual aparece éter eau de vie, agua de vida. Y voy a utilizar otra cosa, que es el sirope de ágave, que es en realidad lo que va a endulzar el postre, que también está muy relacionado con el tequila y con la fiesta que los mexicanos hacen para los difuntos. Entonces todo esto mezclado y bien puestecito en una copa harán el postre que yo dedico a Chusa, por su libro también. Muchísimas gracias, Óscar. Es que palabras de agradecimiento, emoción, más emoción durante todo el día. Mientras Óscar va preparando, yo casi voy a empezar, os voy a leer un párrafo de The Other Side of Death, porque este ha sido el relato esta mañana que nos ha conectado, ¿no? La muerte nos ha conectado, ese conocimiento de esta mañana ha sido impactante por eso, porque conocer a alguien y empezar a hablar de la muerte es algo que no sucede todos los días, ¿no? Tienes que empatizar mucho con la otra persona y entrar en un contexto de intimidad para hablar de la muerte. Lo normal cuando tú conoces a alguien es que tengas conversaciones de nivel cero, el tiempo, hola, ¿qué tal? Cosas intrascendentes que no dicen nada al otro, nada de ti, pero no, esta mañana ha sido como mágica, ¿no? Sí, yo suelo ser un tío abierto, sobre todo hablo con las tripas casi siempre, entonces me cuesta poco, pero sí que verdaderamente ha habido feelings. Está quitándole la magia al momento. Es así, Óscar habla de la muerte con todos los que se encuentran. Bueno, sabiendo un poco cuál era la obra y un poco la carga emocional, pues uno se tiene que decir lo que piensa, que tampoco, bueno, yo creo que es así, tiene que haber sinceridad. A mí me ha encantado tu honestidad, o sea, que te desnudaras así, nada más conocernos, ha sido muy bonito. Bueno, os voy a leer el primer párrafo de la obra The Other Side of Death, que es la exposición que tenéis ahí, con las fotografías esas tan tristes sobre el entierro de Roberto Santesteban. Bueno, empieza así, dice: hoy he fingido mi propia muerte. Ayer encargué mi esquela en un periódico de tirada nacional y pedí que ocupara media página. Todos mis amigos se enterarán de la desagradable noticia por la prensa. Y hasta aquí voy a leer. Óscar, sigue. Bueno, pues quiero que pruebes el postre, que en este caso te lo dedico a ti. Y a tus uñas rojas, que ha sido lo primero que he visto. Muchísimas gracias, Óscar. ¿Cuántas emociones puede soportar una persona en un día? No se lo damos a los niños. Tiene alcohol, no lo pueden probar. Es la pena. La carga emocional puede pie.
probarlo. Me gusta mucho. Y nada, invito a los que estáis por aquí, que no seáis menores, a que lo probéis también.